Al taller del mes de octubre de mercado de granos y gestión. Vamos a estar comenzando con la presentación. Damos la bienvenida a los presentes, a los que están virtuales. Bueno, arrancamos entonces. La primera parte del taller la voy a estar abordando con los temas de geopolítica, mercado de granos y la coyuntura local y riesgo-precio. Así que vamos a hacer un punteo por esos temas. Más que nada, y esto lo aclaro, lo que queremos es formar criterio para tomar decisiones. Y para poder tomar decisiones también tenemos que interpretar la información. Entonces, sin querer ser especialistas en todas las áreas, sí poder identificar algunas cuestiones bien sensibles que afectan al mercado de granos, por ende los precios, por ende nuestra rentabilidad, para poder entonces capturar información y poder interpretarla con mayor facilidad, ¿sí? Así que bueno, cualquier duda que tengan durante el taller, pueden levantar la mano, pedir la palabra y pueden hacer la consulta directamente, ¿sí? Bien. Hablamos de geopolítica y mercado de granos. La geopolítica básicamente es lo que estudia el efecto que tienen aspectos geográficos, humanos, culturales, históricos, demás, sobre la política, generalmente en las relaciones internacionales de los países. Todo esto que ocurre afecta al mercado de granos directa o indirectamente y vamos a ver algunas cuestiones puntuales que son las que nos atraviesan desde hace un tiempo a esta parte. Bien. El impacto de conflictos bélicos en el mercado de granos. Arrancamos por el más antiguo, digamos, el que venimos hace bastante ya trayendo, que es este conflicto entre Rusia y Ucrania. Y bueno, sabemos que esto está en una zona muy alejada de nosotros, pero es una zona muy importante a nivel productivo y de exportación. El conflicto arranca por cuestiones más bien logísticas, tiene muchos ribetes, digamos, que han ido atravesando, y entonces queremos comentar algunas particularidades de estos dos países que son los principalmente involucrados, después tenemos muchos otros, pero Rusia y Ucrania sabemos que protagonizan el 30% de las exportaciones de trigo en el mundo, o sea, es un volumen bastante interesante, un tercio de las exportaciones viene de parte de estos dos países. Fíjense ahí, les puse chiquitito un gráfico de precios que muestra un pico de precios muy grande de trigo, bueno, eso corresponde al 2022, que es cuando explota, digamos, un poco este conflicto y se complica lo que es el acceso a una zona muy importante de logística, que es la zona del Mar Negro, ¿no? Entonces eso es lo que hizo que no solamente el poco acceso, el ataque a puertos y demás, sino también el temor de no disponer de la mercadería también generó una fuerte suba de precios internacionales para el trigo. ¿Qué pasa? Ucrania también participa del 15% de las exportaciones de maíz. Podemos ver también, ahí muy chiquitito, una suba importante de precios por muchos factores, pero entre otros factores también estaba este conflicto entre estos dos países. Por otro lado, Rusia está muy involucrado en todo lo que es producción ¿cómo es? Y provisión más bien de gas natural a otros países. Los destinos de ese gas, bueno, hay un poco de conflictos por eso, porque se desviaron o sea, en vez de ir a Europa, empiezan a irse a China, bueno, y eso genera una cantidad de problemas, pero además, como subproducto del gas natural, uno de los subproductos es la urea, que es uno de los 3 grandes fertilizantes que produce y exporta Rusia, y exporta el 17% de la urea del mundo. Así que también, y todos esto lo sabemos, es un repaso en realidad lo que estoy haciendo, tuvimos picos de precio en urea durante el 2022, que lo hemos visto después, lo hemos sufrido, digamos, meses después, hasta que más o menos actualmente estamos medio acomodados con esos valores. También fosforados y potásicos, que por las cuestiones logísticas también estaban complicados los precios y tuvimos aumento de precios de todos los fertilizantes en general. Bueno, esto para hacer un repaso de uno de los conflictos que afecta al mercado de grano, sea
por el precio de los granos, por una complicación en la disponibilidad de mercadería, por ser grandes exportadores, o por insumos que hacen a la producción que encarecen y por ende afectan también lo que es la renta. Otro conflicto bélico importante es el que está habiendo en este momento en la zona de Medio Oriente, y afecta en forma importante porque el 40% de las importaciones de trigo está destinado a países del norte de África, del Medio Oriente, del sudeste asiático, y es una zona de conflicto que complica también la logística hacia estos países. Así que el trigo, no por los oferentes, sino por los demandantes, también se ve comprometido en este conflicto. También, y muy importante, estos conflictos, aparte de atacar directamente o de impactar directamente al mercado de granos por situaciones de oferta y demanda, también generan una inestabilidad que dan una sensación de inseguridad, de incertidumbre a nivel global, y no solamente la situación de Israel y Medio Oriente, sino también temores, por ejemplo, que también hace a la geopolítica, de las nuevas elecciones que van a haber ahora a principios de noviembre en Estados Unidos. Quién va a quedar, quién no va a quedar, las encuestas dan una cosa, dan otra, no se sabe, y sabemos que hay situaciones entre Estados Unidos y China que según el presidente que quede, puede llegar a reflotarse cierto conflicto comercial entre estos dos países. Así que la sensación de incertidumbre es tan grande que lo que hace es que muchos fondos que apuestan por asumir riesgo para poder tener la oportunidad de tener ganancia, prefieren asumir menos riesgo, salen de mercados que consideran riesgosos, de los cuales el mercado de granos es uno, y se meten a mercados que consideran más seguros de resguardo de valor, como por ejemplo el oro. Estamos poniendo dos extremos, en realidad, de muchos mercados adentro. Están los bonos del Tesoro americano. Bueno, hay otro tipo de activos para mencionar, pero es para mencionar los más extremos. El oro ha llegado a precios récord, digamos, históricos este año, y tiene que ver con el conflicto de Medio Oriente y con la incertidumbre generada en torno al nuevo gobierno de Estados Unidos. Así que realmente vemos cómo se afecta, digamos, porque en el mercado de granos tenemos la oferta y la demanda natural que hace al mercado, pero también tenemos la oferta y la demanda especulativa, que son grandes inyecciones de capitales para obtener ganancias, y esto, cuando entran o salen del mercado de granos, afectan a los precios, acompañando, fortaleciendo tendencia en función de los fundamentales, ¿no? Así que bueno, acá no nos olvidemos también de la situación del petróleo que hace a la geopolítica. Tenemos un petróleo que está en baja, y que obviamente esto también impacta sobre los biocombustibles, se hace menos rentable, menos competitivo la producción de biocombustibles, y por ende es probable que haya menos demanda para eso en la medida que el petróleo puja hacia abajo por mayor producción de los países productores de petróleo. Así que todo esto, a ver, petróleo, situaciones de conflictos bélicos, afectan, ya les digo, desde la oferta o la demanda, al mercado de granos. Y nosotros en el medio escuchamos noticias, y está bueno que podamos interpretar qué impacto puede tener eso, porque así como hubieron picos de precios en el 2022, tanto de trigo como de maíz, por la situación de Rusia y Ucrania, también estamos viendo hoy que por incertidumbre también hay apuestas que se están quitando del mercado de granos. Entonces vos decís, ¿cómo? ¿Un conflicto bélico me levanta los precios o me los baja? Bueno, la verdad es que puede ser cualquiera de las dos según lo que el mercado presienta que va a ocurrir en función de eso. Mientras tanto, el mercado de granos proyecta hacia la 24-25, ¿no? Mientras todo esto pasa en el mundo, el mercado de granos dice, bueno, mira, el USDA, por ejemplo, en su último informe dijo, vamos a estar consumiendo unos 400 millones de toneladas de soja. Esto es 4,9, casi 5% más que el consumo mundial de soja de la campaña 23-24, pero el stock final mundial de soja se espera crecer en casi 20% respecto a la campaña 23-24. Entonces,
tenemos mucho más stock en función de lo que es consumo y esto la verdad que nos hace un poquito de ruido y aumenta la relación stock-consumo de soja pasando de 29% a 33%. Quienes siguen los talleres saben que la relación stock-consumo es uno de los indicadores importantes que nos hablan de que nos estaría quedando saldo de soja en, digamos, hacia el año siguiente, una vez que se termina, ¿no?, de ocupar toda la soja necesaria. 33% de relación stock-consumo hacía mucho tiempo que no se veía en soja y es un dato que hace mucho ruido bajista para esta oleaginosa. Si vemos los principales productores de soja del mundo, todos proyectan aumentar producción para la 24-25 y en total sería 30 millones de toneladas más, sería un 8% más de soja a nivel mundial de producción. Así que esto es, en lo fundamental, es bajista. Vamos a ver los condimentos que acompañan para ver cómo avanza el mercado, porque veníamos con una baja importante de soja, luego se recuperó y ahora estamos en una situación en la que creemos que se están fortaleciendo más bien tendencias bajistas que alcistas, así que a prestar atención. Así están los mercados, estos son precios futuros, la línea azul son futuros del mercado a término, la línea roja son futuros de Chicago, de soja, el disponible, futuro noviembre, enero, esto tiene fecha del miércoles, así que varió un poquito el de ayer, pero no tanto, la tendencia sigue igual, tenemos una situación lateral y hacia enero-mayo vemos cómo baja la curva, teniendo un, digamos, un inverso bastante importante hacia la nueva cosecha, lo cual en Chicago se ve al revés porque el tiempo de cosecha es justamente noviembre y ya cuando llega la cosecha nuestra, ellos están con menos saldo de mercadería. Pero en sí, los precios se ven a la baja. El precio en Chicago está con un descuento de 33% de retenciones para ver cómo sería, digamos, el precio de Chicago si le descontaran retenciones comparándolo con nosotros, a grandes rasgos. En lo que es maíz, el consumo se espera aumentar en 0,5%, mientras el stock final mundial estaría recortándose en un 2% y la relación stock-consumo estaría acercándose más a 25% que a 26%. Para maíz y a nivel global, esto es un dato que resulta más bien lateral y con un cierto sesgo alcista en la medida que alguna cosecha falle. Sabemos que tenemos en las cuestiones productivas, Estados Unidos estaría cosechando menos maíz que el año pasado, aunque por ahora viene muy bien, pero ya se sabe que había menos superficie. Ucrania también estaría cosechando menos, tiene una situación también de sequía que los complica. Brasil estaría produciendo más maíz y Argentina estaría produciendo más maíz, hago la pregunta. Esta es una proyección de USDA, nosotros creemos que por los retrasos de maíz temprano y por el escape que se va a hacer de maíz tardío, es probable que los recortes de área puedan llegar a aumentar, así que esto nos da también una cosita, un ruidito alcista a nivel local, y los precios se ven así, muy laterales para nosotros. Fíjense que desde el disponible hasta abril están prácticamente sin cambios, ¿sí? Por encima de $180 y a julio muy cerca de 180. Mientras lo que es Chicago, estamos viendo valores desde diciembre en adelante más bien en suba. Así que a prestar atención con maíz y oportunidad de siembra porque va a ser un tema la campaña que viene. Lo que es trigo, para terminar con el repaso, digamos, de fundamentales, tenemos un consumo que aumentaría en un 0,6% a nivel global, pero tenemos un stock final mundial que bajaría en 3% y una relación stock-consumo que pasaría a 32%. El trigo, hay otros grafiquitos que les suelo mostrar y hoy para no recargar la presentación no los traje, pero viene bajando hace ya 5 años el stock final mundial y aunque 32% es bastante, la realidad es que de ese 32% no todo está disponible para la exportación y por eso hace tanto ruido cuando uno de los principales exportadores se le complica. Estos son los precios internacionales de trigo, los precios futuros del MATBA en la línea azul. Lo vemos sostenido por encima de $210, $214 hacia la nueva cosecha.
son valores complejos por la matriz de costos que nosotros tenemos, pero sin embargo son valores mucho más altos que los de Chicago cuando le descontamos 12% de retenciones. Si no hubiese descontado 12% de retenciones, también la línea roja estaría debajo del azul. Los precios locales están siendo levemente mayores que los precios internacionales de trigo, por cuestiones locales, digamos, ¿no? Y a ver qué pasa con el trigo. De todo lo anterior, si hay alguna pregunta, si hay algún comentario que alguien quiera hacer, será bienvenido. Y si Silvia está a mano y nos quiere comentar alguna cosita, también va a ser bienvenida. Bueno, bueno, un poco la perspectiva de Brasil, que es lo que por ahí estaba presionando bastante el mercado, era la cuestión de las lluvias, que estaban con atrasos. Hoy tenemos un avance de siembra de 15% frente a un 20% que sería la media de 5 años. Es atraso, sí, pero también tenemos que considerar que Mato Grosso tiene una capacidad tremenda de avance. Ya en el pasado se ha visto que consiguen avanzar 20 puntos en una semana. Entonces, comenzó a llover, estamos esperando que avancen muy rápido. Y bueno, Mato Grosso marca la diferencia en en los porcentajes. En cuanto a Paraná, Mato Grosso del Sur, están con mucha lluvia, avanzaron arriba de las medias. Entonces, en una perspectiva de atraso de siembra, yo digo plantío porque se dice acá plantío, pero en el avance de siembra existe ese atraso, pero todavía no lo vemos tan realmente preocupante como por ahí se puede especular en el mercado. Hay más especulación sobre el milio safrinha, cuál es el impacto de un atraso de siembra de soja, pero a la vez también hay que ver las perspectivas o sea, hay que ver cómo avanza el clima. Si la Niña o no se define, eso es sumamente importante en cuestión de Mato Grosso porque significa lluvias. Si la Niña es neutra, puede ser un año mucho más con menos lluvia, eso puede tal vez entregar antes la soja y dejar un tiempo, una ventana buena para un milio safrinha, pero al mismo tiempo poca agua para ese milio safrinha. Entonces es un poco esa la especulación que empieza a haber. No tanto la preocupación, yo creo que por el momento con las perspectivas de previsión de tiempo y demás todavía no lo vemos tan alarmante ese atraso. Y hoy tenemos también el avance de IMEA, que es Mato Grosso, así que vamos a ver realmente cuánto se avanzó, que serían claves esta semana y la próxima para entender ese ritmo. Perfecto, buenísimo, Silvia. O sea, con soja podemos llegar a estar, digamos, teniendo cierta tranquilidad a nivel de oferta en Brasil, digamos. O sea, estas lluvias llegaron un poquitito tarde, pero no tan tarde, y es como que entonces todos los trabajos y el desarrollo del cultivo por ahora se preverían normal a óptimo, digamos, y la duda sigue cayendo, o la incertidumbre sigue cayendo sobre la safrinha. Sí, sí. Creo que la Bien. especulación se va a dar más sobre eso, que además la soja es muy flexible, se adapta, los ciclos son, o sea, realmente se puede jugar mucho más con soja y los rendimientos no caen abismalmente con fecha de siembra y demás. Es flexible, entonces te da esa plasticidad de juego, pero bueno, el maíz ya no, el maíz ya no. Bien, tenemos 2 semanas bastante complejas porque si avanza muy bien Brasil y la cosecha estadounidense sigue óptima, creemos que el mercado va a presionar y bastante, ¿no? Mucho. Así que para dejar, digamos, un mensaje, ¿no? Sí. Prestar atención. Bien, bien. Bueno, Silvia, no te queremos jorobar más, que estás ahí No, en por pleno favor. viaje. Quédate acá igual, escuchanos. Estoy por acá. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Bendiciones. Bueno, avanzamos con la presentación. Una pregunta de Flavia. Sí.
Bueno, girasol hemos venido, digamos, con la siembra, se ha logrado, digamos, cubrir una superficie algo superior a la del año pasado. Ahora, en cuestiones de precios, podemos afectarlo con lo mismo, con la misma lógica que venimos hablando del mercado de granos, ¿sí? Girasol está afectado por el complejo oleaginoso y por la situación de los combustibles. Así que lo que ocurre con el petróleo y estas bajas que tuvimos teniendo bastante fuertes estos días, impacta negativamente sobre el complejo oleaginoso en general y el girasol está también impactado. Así que a nivel local estamos medio sin mercado en el corto plazo, sabemos que se reactiva más adelante, digamos, pero estamos con una situación compleja. Si soja viene muy bien también en producción, esto también va a diluir los precios de girasol. Así que bueno, no obstante eso, creemos que va a ser un buen año, creemos que los precios se van a sostener más que los precios de la soja, ¿no? Pero bueno, petróleo y soja son dos grandes indicadores para prestar atención y considerar, teniendo en cuenta que nuestro mercado no tiene permanentemente registro de precios para girasol, ¿sí? Por ahí, cuando cerremos el año, en el taller de diciembre podemos hacer un repaso también por precios, teniendo en cuenta que va a ser la línea de largada, digamos, de la campaña comercial 24-25 de girasol. Flavia, cualquier otra cosita, repreguntanos, si no fue, digamos, abordada bien la pregunta. Bien, vamos a hablar de lo que es coyuntura, hablamos entonces de geopolítica, todo global, ahora nos metemos ahí a la cocina de Argentina, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con nuestra coyuntura y qué pasa, qué tiene que ver esto o cómo afecta, digamos, al precio, a los precios de los granos y al rendimiento de los precios, ¿sí? Que no es lo mismo. Avanzamos, a ver, ahí está. Bien. Vemos rapidito, hoy la tenemos a Mariana, tenemos esta invitada de lujo, así que ves que usamos toda la información que nos dan desde el Mat Barrofex para hacer todos estos informes. El Mat Barrofex publica los futuros de dólar todos los días, así como tenemos futuros de soja, trigo y maíz, hago este repaso, tenemos futuros de dólar. En este momento tenemos futuros desde la posición de octubre hasta septiembre 2025, ¿sí? Tenemos estos futuros. Nosotros sí, ¿qué significa? Significa que lo que cotiza Mat Barrofex, que va a decir en diciembre el dólar va a estar a 1.050 pesos, dólar mayorista, ¿no? ¿Se entiende? Dólar oficial, digamos. ¿Va a estar ese valor? No, es lo que el mercado dice hoy que va a valer el dólar en diciembre, ¿no? Y eso se compra y se vende como cualquier otro futuro. Ahora bien, estos valores vinieron evolucionando y tiene que ver la evolución de estos futuros de dólar con la evolución que ha tenido el tipo de cambio local, con la reestructuración macroeconómica que está ocurriendo y lo que hemos visto, digamos, en el valor del dólar oficial, en el valor de los dólares alternativos y demás. Así que, ¿qué les muestro con este gráfico? Ahí arriba tiene una línea roja que corresponde a 3 cotizaciones de octubre, noviembre y diciembre de fecha 17 de enero 2024, ¿sí? Fíjense que en enero del 2024 el Mat Barrofex decía que el dólar diciembre iba a estar a 1.935 pesos, ¿sí? Y en ese momento se analizaba una devaluación anual de 151%, ¿sí? Se proyectaba por los valores del dólar futuro, proyectabas una devaluación de 151%. Ahora bien, la devaluación proyectada hoy, estos numeritos que ven en porcentaje, cada posición de octubre a noviembre, de noviembre a diciembre, de diciembre a enero y así sucesivamente, le sacamos, digamos, qué devaluación representa y eso se anualiza. Y de ahí sacamos una proyección de devaluación anual según estos futuros. Vemos que prácticamente todas dan en torno a 38, 39% de devaluación anual. O sea, si vemos esto de 151 a 38, 39%, bueno, es realmente un salto más que grande
en torno a lo que es la proyección devaluatoria de nuestra moneda, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, tenemos la inflación proyectada a 12 meses. No estamos hablando de la inflación de acá para atrás, sino de la que se proyecta cada mes en función de cómo va avanzando los índices inflacionarios, ¿no? Entonces, desde un 183% anual que se proyectaba en enero de 2024, hoy estamos en torno a 41% según el último informe del INDEC para lo que fue septiembre, ¿no? Así que también de 183 a 41, digamos, fue una baja que vemos en proporciones muy, muy impactante. Por otro lado, tenemos la tasa de interés efectiva anual del Banco Central de la República Argentina. Esta tasa de interés es la que se utiliza para marcar la cancha financiera en el país. Entonces, tenemos que arrancamos con una tasa de 171,5% anual para tener hoy una tasa del 49,15% anual. ¿Sí? Si hace un año nos decían que nos daban una tasa del 50%, estábamos re felices y hoy es esa la tasa que marca el Banco Central. Se esperaría que según lo que ocurre con blanqueo, con cuestiones de deuda y demás, la tasa siga a la baja, digamos, siga buscando valores más bajos. Depende también riesgo país y muchas otras cuestiones que no queremos profundizar en este momento, pero tiene que ver con esta coyuntura que atraviesa también al mercado de granos. Para resumir, vemos cómo en la línea roja tenemos lo que fue enero de 2024 para inflación, tasa efectiva anual de interés y devaluación, y en la amarilla tenemos lo que hoy, octubre, digamos, está proyectándose. Vemos prácticamente cómo todo se ha reducido proporcionalmente, llegando hoy a tener un 41 de inflación, 49 de tasa de interés y 39 de devaluación, ¿sí? ¿Alguna duda sobre esto? No me piden que explique macroeconomía, porque a gatas que la puedo mencionar, pero bueno, si hay algo en lo que pueda aclarar, me preguntan, ¿sí? Siéntanse. Son perspectivas más positivas. Son perspectivas más positivas. Ahora vamos a visualizar esto sobre los precios. A ver, ¿cómo podemos mirar esto con los precios? ¿Sí? Bien. El gráfico no es lindo. Yo siempre pido disculpas antes de empezar porque, bueno, tengo esta cosa ambiciosa de poner mucha información sobre los gráficos, así que solamente de a poquito lo vamos mirando y creo que estoy más o menos bien con el tiempo, así que sí, tengo. Bien, tenemos las barritas celestes, son los precios promedios de los granos disponibles según la pizarra de Rosario, ¿sí? Precio disponible en pesos por tonelada, en este caso para soja, pesos promedios de cada mes, desde enero hasta noviembre. Y como no estamos en noviembre todavía, el noviembre es el futuro especificado, ¿sí? Es el futuro noviembre especificado para ver para dónde vamos. Bien, la línea azul marca la variación de precio intermensual, ¿sí? O sea, este promedio de enero respecto a febrero, ¿cuál fue la variación que tuvo? Bueno, tuvo una variación de menos 5%, por ejemplo. Después, de febrero a marzo, un leve también fue negativo y así. ¿Cómo fue esta variación intermensual? De mes a mes, ¿cómo fue evolucionando el precio disponible en pesos? ¿Sí? Bien. La línea roja marca la inflación intermensual, ¿sí? No es la inflación proyectada, sino la inflación ocurrida de un mes al otro, que fuimos de una inflación del 24%, 15%, 10% y así, la línea roja nos está marcando la situación inflacionaria mensual. A noviembre vamos con una proyección suponiendo que va a ser igual octubre y noviembre, suponemos que va a ser igual, no la bajamos ni la subimos a lo que fue septiembre. Y la línea verde marca la devaluación intermensual, ¿sí? Cuánto devaluó la moneda realmente de un mes al otro. Ok, si el precio de los granos varía menos que la inflación, ¿qué podemos decir? ¿Qué ocurre con el poder adquisitivo de la tonelada vendida? Si una tonelada en un mes al otro o baja de precio en pesos
o sube menos de lo que sube la inflación, ¿qué podemos decir? Que esa tonelada nos va a rendir menos, va a tener un menor poder adquisitivo en pesos, ¿ok? O sea, para pagar bienes, servicios, bienes de consumo, lo que fuera. Por otro lado, si el precio en pesos varía menos o negativo respecto a la devaluación, al mismo tiempo representa un menor poder adquisitivo de dólares, o sea, obviamente una dilución del precio en pesos sobre la moneda dura, ¿no? ¿Se entiende eso? Es medio hincha, pero bueno. Entonces tenemos que la línea azul, que es la que nos marca la variación intermensual, sí, hay una pregunta. Sí. Claro, igual la devaluación que muestro en este gráfico es la devaluación del dólar oficial, ¿sí? Esta es la devaluación del dólar oficial. Y sí, el efecto o el impacto que tiene cuando el precio en pesos, digamos, o no avanza igual que la devaluación o se retrasa respecto a la devaluación, es como que obviamente tenés también menor poder adquisitivo en dólares. Así que más o menos va por ahí. No sé, Victoria, si querés agregar alguna cosa más. Bien, la línea azul, como les digo, generalmente está por debajo de la devaluación y la inflación, salvo en mayo, en donde tuvo un aumento de precios en pesos que superó, digamos, a lo que fue la inflación y la devaluación. No obstante eso, no quiere decir que recuperamos toda la pérdida anterior, pero que hubo una compensación allí, para después volver a bajar y quedarse por abajo hasta agosto-septiembre. Recién ahora podrías estar emparejando los valores de soja disponible con, o sea, las variaciones de precios con lo que es devaluación e inflación, ¿sí? Y superando, si siguieran los indicadores como lo creemos, hacia noviembre, superando levemente lo que es devaluación e inflación, el aumento según el valor de soja noviembre, ¿no? Que vamos a ver qué pasa con el precio de soja, porque este es el valor que tiene hoy el mercado y que obviamente se sigue moviendo en la medida que no tomemos precio, también eso va a seguir cambiando. Así que lo que muestra esto es el poder adquisitivo en pesos en función de la devaluación y la inflación, y cómo se diluye cuando la variación de precios no acompaña, digamos, a los otros indicadores. En la misma lógica, tenemos el maíz en pesos y tenemos esta línea azul, que es la que me muestra la variación intermensual, digamos, del precio disponible. Por debajo, salvo lo que fue abril y mayo, que solamente mayo superó a la inflación y la devaluación fue superada en abril, en mayo y más o menos por allí medio emparejada en junio. Y después de vuelta en lo que es septiembre y lo que es octubre, las variaciones de precios con estas uvas de maíz que estuvimos viendo en el disponible, estos saltos permitieron, digamos, superar un poco lo que es el recorte por inflación y devaluación, ¿no? O sea, se aumentó levemente el poder adquisitivo en pesos. Vuelvo a decir, en lo negativo anterior, dado que esto es variación intermensual, probablemente no sea compensado por estos aumentos de precio. Quiero decir, los precios no aprovechados en un momento de precios altos, de buena oportunidad de precio, buen poder adquisitivo, fue deteriorado y no se recupera del todo con estas uvas que tenemos ahora, ¿no? Se esperaría para diciembre una mejora de precios según lo que dicen también los futuros. Para terminar trigo, tenemos, bueno, el trigo disponible, esta línea azul que ustedes están viendo, que de vuelta en mayo supera, en abril, en junio, más o menos, no, junio ya fue por abajo de todos. Después siempre se queda por debajo, siempre las variaciones de precios fueron al revés, fueron en contra de lo que fue la evolución de los otros indicadores. Quiere decir, a medida que fue pasando el tiempo, el rendimiento de la tonelada liquidada, la tonelada vendida y preciada,
fue inferior, ¿sí? Esto para analizar también los resultados que tienen las decisiones comerciales cuando se generan ciertos retrasos, cuando no se hacen ciertas coberturas y quedamos expuestos a bajas o a pérdida de poder adquisitivo, porque por ahí, como ustedes ven, en junio, julio y agosto no hubo grandes variaciones de precio, pero el poder adquisitivo se fue deteriorando en la medida que la inflación y la devaluación iban avanzando. No sé si hay alguna pregunta. ¿Qué suele pasar en ese valle para arriba del precio internacional entre marzo y junio? Eso, el pico de mayo fue bastante local en realidad. Fíjate que los 3 granos tienen subas de precios en ese momento, digamos, ¿no? Tuvimos una situación digamos, de viento de cola y, digamos, aumento leve, digamos, internacional. Había todavía temores y un montón de cuestiones que hicieron una situación de oportunidad específicamente en mayo. No es que suele pasar siempre, no hay una estacionalidad ahí, digamos, era tiempo de cosecha para nosotros. Pero bueno, tuvimos una situación de picos que en pesos se identifica más también por cuestión de tipo de cambio, ¿no? Ahí está. Bien, no, por favor. Lo que es vamos a pasar a lo que es tipo de cambio. Recién hablamos de la cuestión especificada y relacionamos el rendimiento en pesos con devaluación e inflación. Veamos ahora las cuestiones de tipo de cambio. Tenemos una brecha cambiaria entre lo que es el dólar oficial y el MEP. Esta brecha cambiaria evolucionó de más de 100% en el 2000, hacia fines del 2023, hacia tener máximos este año en torno a 50% y llegar a mínimos del 14%, ¿sí? Es la distancia que hay entre el dólar oficial y el dólar MEP, que es uno de los dólares paralelos, la manera de hacerte dólar billete, digamos, a través del mercado bursátil, comprando bonos, ¿sí? Instrumentos, obligaciones negociables y demás. Vemos que desde julio, donde había vuelto, digamos, a aumentar fuertemente la brecha, a partir de julio empieza a bajar. Acá dentro de esta baja hay muchos condimentos que permiten que esta brecha baje, ¿no? O sea que el avance del dólar oficial se ralentice, se haga más lento y que el dólar MEP se retrase, digamos, venga para atrás y de tal manera que se acerquen, ¿no? Entonces, llegamos a octubre con una brecha de 18%, bastante inferior a lo que veníamos acostumbrados, y esto hace que, ahora les voy a mostrar lo que hacen los precios. Por otro lado, tenemos el dólar exportador respecto al dólar MEP. Saben que hace ya muchos meses viene corriendo el dólar exportador, que es la combinación del dólar oficial con el contado con liquid. En la medida que el contado con liquidación también fue bajando, la diferencia, digamos, entre tener el dólar exportador y el dólar MEP también se fue achicando. Así que tenemos una brecha que viajó desde el 40% hasta un 13% actualmente. Acá lo que vemos es la evolución de precios. Hace un ratito vemos la evolución de precio en pesos, ahora vemos la evolución de precio en dólares. Si se fijan, ese pico de mayo acá no se ve, ¿sí? Lo vimos en pesos, pero no en dólares. La línea verde es el valor de la soja en dólares oficiales y la línea gris es en dólar MEP, en tipo de cambio MEP. La brecha la pueden ver en la distancia que toman las dos líneas, ¿sí? Cuando se distancian más hay más brecha, cuando se acercan más hay menos brecha. Como vemos, en torno a mayo tuvimos un rendimiento de la liquidación que es en dólar oficial, pero te la dan en pesos. Si vos la llevabas al mercado bursátil, te rendía 264 dólares MEP para retirar con ese tipo de cambio. Ese fue el mayor precio en dólar MEP que habíamos tenido hasta ahora en mayo con ese tipo de cambio y la brecha en ese momento. Después fue bajando hasta llegar a mínimos de 200 dólares, ¿sí? Se degradó, creo que hasta estuvo en algún momento un poquito por debajo, incluso. Así que aumentó la brecha, digamos, el precio de la soja no prosperaba y esto hizo que los valores a tipo de cambio MEP se degradaran muchísimo.
¿Qué pasa en este momento? Nuevamente la brecha se acorta, la soja sube en estas últimas semanas y genera valores en MEP superiores a los que habíamos tenido en mayo. Así que cuando el precio de la soja está en $309, que podría parecer lindo o no tan lindo según la expectativa de cada uno, el rendimiento en tipo de cambio MEP resulta realmente interesante. Cuando vamos a maíz, tenemos también que habíamos llegado a máximos de $168 en tipo de cambio MEP y se llegó a mínimos de rendimiento de dólar MEP de $109 en maíz. Hoy estamos en $156, con un valor de maíz que si ven la línea amarilla, que es la que les marca el valor del maíz en tipo de cambio oficial, está entre los altos, pero no tan altos respecto a lo que fue mayo, incluso tendiendo con una leve pérdida estos últimos días. Sin embargo, cuando lo cambiamos a MEP, tiene un rendimiento apenas lejos del máximo que tuvimos este año. Así que de vuelta, los valores en dólares pueden resultar más o menos atractivos, pero según lo que se pretende hacer con la liquidación, por ahí es un buen momento para dolarizarse a tipo de cambio MEP en maíz. ¿Qué pasa con trigo? Que tenemos un saldo muy chiquito y ya nos acercamos a la próxima cosecha. Tuvimos máximos de $222 a tipo de cambio MEP cuando el trigo valía en torno a $280, el trigo disponible. Todos estos precios son disponibles, ¿sí? Tuvimos bajas que siguen hasta hoy, digamos, una leve recuperación en el precio de trigo, pero sin embargo seguimos teniendo precios más altos que los internacionales, como dije hace un rato, y a tipo de cambio MEP se ha recuperado levemente de mínimos que habían llegado a $156 en tipo de cambio MEP, como lo muestra la línea gris, y llegando a octubre a 189, cerca de $190. Entonces estamos en una situación intermedia entre los máximos y los mínimos de rendimiento MEP que habíamos tenido. La verdad es que es muy poco el saldo de trigo que está quedando, pero son valores a considerar para ese saldo. El objetivo de la gestión comercial es lograr mayor poder adquisitivo, ¿sí? Entonces, o sea, en general lo que podemos analizar es tener un mayor precio promedio, una mayor rentabilidad de la agroempresa, pero en definitiva todo eso se traduce en poder adquisitivo, sea para lo que lo destinen después, digamos, ¿no? Pero mayor poder adquisitivo. Entonces, es interesante porque estamos justo, digamos, en la largada de una próxima campaña, poder plantear y poder reforzar la gestión y la planificación comercial, y para eso vamos a seguir conversando en un ratito más con Mariana, y les quiero mostrar un resumen, digamos, esto lo preparé la semana pasada, así que está un poquitito retrasado, pero lo que interesa es el criterio. Tenemos más de 22, creo que ahora son 23 millones de toneladas de soja 23-24 con precio, ¿sí? Ya con precio. El precio, considerando los precios disponibles promedio a los que fueron vendidas semana a semana todas estas toneladas de la campaña 23-24, se genera y se arma un precio promedio de más o menos $306 por tonelada. Teniendo hoy un valor de $309, ya no es 318, es 309 bajo estos días, pero teniendo ese valor, si nosotros lo contrastamos y cada uno tranquera adentro contrasta con los precios promedio alcanzados hasta ahora, con el poder adquisitivo actual de la tonelada, ver qué decisiones conviene tomar, teniendo en cuenta un mercado que está en valores en donde no sabemos si se van a sostener o más bien tiene más justificativos para irse a la baja que a la suba. Futuro noviembre también está más bajo, está en 309 más o menos. Lo que ven ahí, ese 0,61, son volúmenes de futuros abiertos, digamos, hacia noviembre, ¿sí? Muy poco lo que está abierto, muy poco digo en función de lo que falta por comercializar. Y después también tenemos el futuro mayo, ¿sí? Que está cerca está $290 en este momento. Tenemos más o menos 1 millón de toneladas operadas
en lo que es el mercado a término, ¿sí? Así que ver qué decisiones tomar en disponible, qué decisiones tomar con coberturas futuros, en la medida que lo que necesitamos es promediar o lograr un mejor promedio de cada cosecha. Lo que es maíz, tenemos un precio promedio alcanzado hasta ahora de $174 para más de 25 millones de toneladas y un maíz sin precio de más o menos 20 millones de toneladas con precios en torno a $185. Vemos, el maíz ha estado muy peleado este año, digamos, y hoy tenemos valores que dentro de todo superan a los que son los precios promedios alcanzados hasta ahora. Maíz diciembre a $190, hoy está un poquitito menos, y abril también por encima de $180. En trigo, para terminar, tenemos precios promedios de $246 alcanzados hasta ahora, y hoy tenemos valores de 215. Claramente, las 3 millones de toneladas que nos quedan no van a poder alcanzar este precio promedio, pero al tener un precio promedio interesante alcanzado por las liquidaciones de la mayor parte del trigo, lo más probable es que el precio promedio final sea un poco inferior, pero va a ser superior a $220 muy probablemente. Después, bueno, cada uno tendrá que ver su precio promedio, ¿no? Y tenemos los futuros diciembre y marzo que nos hablan de un trigo complicado porque son precios altos para el internacional, pero precios complicados con nuestra matriz de costos, como lo decía hace un rato. Bueno, no voy a dar más charla y perorata y ahora vamos a seguir con Mariana Pellegrini porque un poco esto de los precios promedio y demás es como una intro para poder conversar con ella, que bueno, le agradecemos muchísimo por haber venido a acompañarnos hoy presencialmente. Nos honra con su presencia, así que vamos a seguir hablando con ella y por supuesto en la misma tónica. Si alguno tiene una duda y quiere hacer una pregunta, levanta la manito y le damos lugar. Todo tuyo, Mariana.